Buenas tardes a todos, amantes del terror y de las leyendas urbanas. Yo soy Sariyamari, tal vez me recuerden de otras creepypastas como La Mente y Pokémon Edición Amatista. Estoy viendo que le voy cogiendo poco a poco el ritmo a esto de los creepypastas semanales, así que probablemente pueda continuar con esto un tiempo más. Sin embargo, los problemas técnicos siguen acechando en el horizonte, de modo que es posible que dentro de poco me vea obligada a hacer una pausa para intentar solventarlos. Con la creepypasta de hoy, me gustaría empezar a tratar un tema que, como mitófila semiconsagrada, llevo planteándome un tiempo. Como bien sabrán, la Pokédex está salpicada de criaturas extraídas del folclore y la mitología, y muchos de los Pokémon están inspirados en lo que los japoneses llaman yokai, es decir, espíritus, seres sobrenaturales malignos o benignos de la tradición japonesa. Mi idea consiste en contar historias sobre estos Pokémon, una pequeña recopilación de relatos que llamaré Saga Yokai. Una de estas criaturas misteriosas no es otra que nuestra invitada especial de hoy. Desde algún lugar de las faldas del Monte Corona nos honra con su presencia la princesa Katarina. Parece ser que su Alteza, como suele suceder con todos los Pokémon de su linaje y tipo, no tiene mucho que decir sobre este tipo de temas. Sin embargo, no creo que le moleste que les explique que el Pokémon Frostlass está inspirado en una figura que los japoneses llaman Yuki Onna, la mujer de nieve, un espíritu con aspecto femenino que se aparece y ataca a los viajeros perdidos en la nieve, a los que congela con su aliento helado. Así que, sin más preámbulos, adentro con la creepypasta. La historia de hoy se titula, La Pokémon de nieve. He hecho todo lo que ha estado en mi mano para intentar impedirte ir ahí, para intentar convencerte. Te lo he pedido directamente, pero no me has comprendido, y he buscado 1000 alternativas posibles, pero las has rechazado. He discutido con tu padre por haber intentado prohibírtelo, te he rogado y suplicado. Pero tú estás decidido a participar en esa expedición. Sin embargo, hay algo que no he podido hacer, algo que puede costarnos la vida a los dos, pero que tal vez sea la única alternativa que me queda. Contártelo todo. No he compartido esta historia con nadie, ni siquiera con tu abuela, aunque ella siempre ha intuido que el fantasma que perturbaba mi memoria en las noches de frío no era por causa de una vieja enfermedad mal curada, sino por algo aún más siniestro que cualquier mal físico que pudiera existir. He intentado protegeros a todos mientras he podido, pero tal vez ha llegado el momento de transmitir mi legado. Discúlpame que sea tan horrible. ¿Nunca te has preguntado por qué cuando murieron mis padres abandoné mi amada ciudad natal y no regresé jamás? ¿Nunca te has preguntado por qué los Pokémon de tipo hielo me aterran hasta la locura? Eso es precisamente porque un día yo también fui un entrenador joven y vigoroso, apasionado por los Pokémon, sobre todo los de tipo hielo. Vivía con mis padres, ya ancianos, en Ciudad Punta Neva, y era uno de los discípulos más aventajados del antiguo líder del gimnasio de la ciudad. Adoraba a los Pokémon, y pasaba mis horas muertas jugando con mi pequeño Eevee Crystal, enseñándole a combatir y probándole accesorios con vistas a presentarlo a algún concurso cuando mis padres me permitieran salir a ver el mundo. Pero mis Pokémon favoritos eran los de tipo hielo, y mi más secreta ambición era coleccionarlos a todos y formar equipo con ellos, como mi maestro. Por eso, cuando me enteré de que en las inmediaciones del lago Agudeza había una misteriosa piedra con poderes de hielo, la busqué concienzudamente para entrenar con Crystal ahí y hacerlo evolucionar a Glaceon. Un día preparé un picnic para pasar el día entrenando en el lago Agudeza con mi maestro. Desde ahí se veía en todo su esplendor la cara norte del Monte Corona, que se perdía en las alturas, y en la pausa que hicimos para comer mi maestro me contó una historia. Nuestros antepasados decían que en este monte se oculta el reino de los Pokémon de hielo, que viven en paz lejos de los humanos. Sin embargo, nadie ha sido capaz de comprobarlo nunca. ¿Por qué?, le pregunté yo. Porque dicen que las laderas del Monte Corona están protegidas por una maldición ancestral, y nadie que se haya aventurado a explorarlas ha regresado con vida. De pronto, se calló y me hizo un gesto para que guardase silencio yo también y lo siguiera, para escondernos en unos arbustos. Entonces yo también lo oí, era un crujido suave de nieve, como si un grupo de Pokémon pequeños correteara cerca de allí. De pronto, 6 Norunt salieron de entre la hierba alta y empezaron a jugar a apenas 1 metro de nosotros, persiguiéndose y lanzándose bolas de nieve unos a otros. Como entrenadores de Pokémon de hielo, tanto mi maestro como yo nos quedamos prendados de ellos, y decidimos intentar atrapar uno cada uno en cuanto se nos presentara la ocasión. Pero algo se nos adelantó. De pronto, un Nidorino emergió de entre los árboles y se abalanzó sobre los Norunt, que echaron a correr hacia la montaña a toda la velocidad que les permitían sus patitas. Uno de ellos tropezó con una raíz y cayó al suelo, donde rompió a llorar desconsoladamente, mientras el Pokémon enloquecido caía sobre él y empezaba a cornearlo sin miramientos. Yo no pude contenerme, salté de mi escondite y llamé a Crystal. Aunque era un Pokémon de nivel mediano, mi Eevee estaba acostumbrado a los entrenamientos en esa zona, y acabó con él con un juego de velocidad bien planteado. El Nidorino se dio a la fuga, y yo fui a atender al Snorunt, que parecía muy mal herido. Es una hembra muy joven, me dijo mi maestro, las heridas no son serias, pero parece estar envenenada, tenemos que atenderla de inmediato. Por desgracia, carecíamos de una provisión de bayas adecuada, así que regresamos todo lo rápidamente que pudimos a la ciudad y la llevamos al centro Pokémon. Yo estaba decidido a quedarme con ella, y decidí llamarla Katarina. Me quedé con ella en el centro Pokémon durante toda la noche, hasta que estuvo completamente restablecida, y luego me la llevé a casa. Katarina resultó ser una Pokémon tranquila y distante, y no tardé en darme cuenta de que, aunque solía obedecerme y disfrutaba entrenando con Crystal, no terminaba de adaptarse a la vida de Pokémon domesticado. A pesar de su juventud, sus ataques eran tan poderosos que a veces Crystal abandonaba los combates, asustado, y cuando estaba molesta los dirigía contra mí.
Apenas llevaba una semana viviendo con nosotros cuando la sorprendí a solas en mi habitación, mirando con infinita tristeza hacia las invisibles cumbres del Monte Corona. Creo que mi maestro, con el que compartía mi profundo amor por los Pokémon de hielo, fue el único que realmente comprendió por qué no tuve corazón para obligar a Katarina a quedarse conmigo. Al día siguiente, apenas amaneció, salí de casa llevándome a mis 2 Pokémon como si fuera a entrenar de nuevo junto a la piedra helada, pero, en lugar de eso, me alejé hacia las faldas del Monte Corona. Cuando Katarina se bajó de mi hombro izquierdo y empezó a corretear sola, me di cuenta de que habíamos llegado al lugar indicado. Entonces le dije: Katarina, eres una Pokémon fuerte y valiente, y estoy muy orgulloso de ti, pero si no eres feliz en este equipo, tal vez sea mejor para ti volver a casa con los tuyos. Ella me miró durante unos segundos con sus ojos azules. Entonces se adelantó unos pasos más, escarbó un poco en la nieve y regresó con una valla entre las manos. Se trataba de una hermosa valla Rimoya, un ejemplar muy poco común en Sinnoh, caracterizado por crecer solo en climas muy fríos, y me la puso en la mano. Luego hizo una suerte de pequeña inclinación y, con una sola mirada atrás, desapareció entre los matorrales. Y yo regresé con Crystal al lago Agudefa, donde pasé entrenando el resto de la mañana, hasta que llegó una ventisca y tapó todo rastro de las huellas de mi expedición secreta. Al día siguiente reanudé mis entrenamientos rutinarios junto a la roca helada, hasta que mi Eevee se transformó en Glaceon, pero nunca volví a ver a aquella pequeña y tímida Snorunt. Pasaron los años, y yo dejé de ser el pequeño Tony. Mis padres aún gozaban de buena salud a pesar de su vejez, así que me fui a Ciudad Vetusta con mi Glaceon y empecé a estudiar arqueología. No tardé en destacar entre los demás alumnos de mi promoción, porque le ponía el mismo empeño a mi carrera que al entrenamiento con Crystal. Yo había nacido para ser arqueólogo, igual que tu padre y tú. En el último año de mi carrera, el departamento ya había acumulado los suficientes fondos como para emprender la expedición más descabellada de la historia de la Universidad Vetusta, la exploración y estudio del antiguo santuario del Monte Corona. Y yo, como alumno aventajado, había sido seleccionado para formar parte del grupo de investigación. Aquel era el sueño de mi vida, y estaba entusiasmado. Y, cuando llegué a Ciudad Puntanera con el equipo, pasé a visitar a mis padres y a mi maestro. Pero ninguno de ellos se alegró cuando les di la noticia. Cuando les dije que la ruta de la expedición partía de la entrada más cercana a la ciudad, sus rostros se ensombrecieron, y trataron de disuadirme por todos los medios que conocían. Pero fue mi maestro quien me explicó la razón. Cuando eres un niño te expliqué que existía una leyenda terrible sobre el Monte Corona, me dijo. Pero ya eres lo suficientemente mayor como para saber toda la verdad, Anton. Muchos humanos antes que tú han intentado subir a la columna lanza, y tal vez otros tantos lo intentan después de ti, pero ninguno de ellos ha llegado jamás a pisar esas ruinas. Nadie sabe qué es realmente lo que hay ahí arriba, oculto en las grutas del Monte Corona, pero todos los exploradores que partieron de esta ciudad hacia la ladera norte fueron encontrados muertos unos días más tarde en las faldas de la montaña. Se ha calculado que las temperaturas más bajas del Monte Corona no bastan para matar en el acto a ningún ser vivo, pero aquellos cadáveres estaban completamente congelados, hasta la sangre en las venas se les había transformado en hielo. La única explicación racional posible es que en algún lugar del Monte Corona habita un Pokémon de tipo hielo excepcionalmente poderoso y hostil al ser humano. Si sigues deseando participar en esa expedición, eres libre de hacerlo, pero te advierto que esta tendrá que ser nuestra despedida. Tal vez sea la última vez que te veo con vida. Aquellas palabras me provocaron un escalofrío en lo más profundo de mi ser, además de un dolor extraño. Yo amaba a los Pokémon de hielo tanto o más que la arqueología, y me resultaba terrible pensar que pudiera existir uno tan despiadado. Así que no quise creer a mi maestro, aunque había una parte de mí que sabía que era cierto. Por eso, al día siguiente, me marché con el resto del grupo hacia el Monte Corona, pero me aseguré de llevar conmigo el regalo de despedida que me había hecho la pequeña Snorunt, la valla Rimoya, con la que podría resistir mejor el frío de las altas cumbres, así como una buena provisión de bayas peras y tomate, y compartí con mis compañeros de viaje las inquietudes de mi familia. Mis compañeros estuvieron de acuerdo en que, aunque era más que posible que se tratara de una simple leyenda urbana, era cierto que debíamos movernos con cuidado y llamar la atención lo menos posible. Aquello fue fácil durante los primeros días. Nosotros éramos investigadores, no escaladores, y los caminos que conducían a la columna lanza recorrían el interior de la montaña, no el exterior. El Monte Corona parecía un auténtico palacio, con estalactitas como columnas, largas escaleras y hermosos lagos y cascadas. Y apenas tuve tiempo para asustarme, tan dedicado estaba a contemplar las maravillas que nos rodeaban. Fue al cuarto día, cuando los túneles nos condujeron hacia el exterior de la montaña, cuando empezamos a notar que estaba ocurriendo algo extraño.